Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 5 de agosto del 2015. Hoy tenemos información de que la viceministra general del Ministerio de Hacienda renunció a su cargo y aprovecho pues para dar una entrevista en la que quedaba claro que la situación fiscal del país pues es cada vez más compleja. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda aseguró que el país pues o que tenía la esperanza, él no puede asegurar eso como tal, pero tenía la esperanza de que Colombia mantenga los niveles de producción a pesar de esa política de bajos precios que viene implementando la OPEP. Esto controvierte un poco varios análisis que asumen que la producción petrolera colombiana bajará del 1.000.000 de barriles a cerca de unos 800.000 barriles día en cerca de 2 años, realizada pues por Fedesarrollo. Al mismo tiempo, el ministro anunció que antes de que la Reserva Federal realice su primer incremento de tasa de interés, el gobierno colombiano realizaría una emisión de bonos denominados en euros. El ministro de todas formas considera que la Reserva Federal haría ese primer incremento hacia el mes de diciembre, mientras que en el mercado pues ya como hemos venido anunciando hay una alta probabilidad que incluso ocurra en septiembre. En datos macro también, el Banco de la República anunció un incremento de la deuda externa del país como tal, sumando sector privado y sector público, de casi un 13% frente a lo que había el año pasado. Esta es información a corte de abril 2015. El peso de la deuda externa debido al debilitamiento del peso colombiano, entonces subió en el último año del 25% a un 33%, y de este 33% el 60% es del sector público. Con relación pues a cifras que tenemos para inflación, ayer se conoció el IPP con un incremento del 1.24%, alimentos no estuvo tan fuerte, solamente el 0.66%, y hoy tenemos a las 7 de la noche publicación del IPC, para el cual hemos ajustado al alza nuestra previsión inicial desde 0.01% al 0.11%, teniendo en cuenta pues esa dinámica de precios de alimentos. Ya en el lado corporativo, más adelante Ricardo les va a hablar sobre los resultados de ISA, que pues en términos generales tuvieron una dinámica operacional relativamente buena, pero que ya en el término neto, por gastos financieros, por un tema tributario y algunas otras cosas que sucedieron en el 2004 atípicas, pues esa utilidad total registró un leve descenso del 5%. Con relación a temas adicionales ya en Colombia, nos faltó por hablar sobre un reporte de la Superintendencia Financiera en el que se destacaba un encarecimiento del costo del financiamiento de la vivienda no BIS en Colombia. Esas tasas de interés de financiamiento subieron del 11.15 al 12.78%, es decir, 1,5% más caro financiar vivienda hoy que hace un año, a pesar de que el Banco de la República ha mantenido una tasa de interés relativamente estable durante ese periodo. Con relación a América Latina, la producción industrial en Brasil se volvió a contraer en junio de 2015 el 0.3%, aunque el mercado esperaba, digamos, una caída más fuerte. Y para darse cuenta de lo que está sucediendo en el sector petrolero en México, el regulador anunció unos cambios a las bases de los pliegos de licitación para mostrarlas más atractivas, teniendo en cuenta el mal resultado de la primera fase de la ronda 1, donde solamente 2 de los 14 campos licitados fueron adjudicados. Esta fase 2 sería, o esa adjudicación de la fase 2 se daría hacia finales del septiembre. Y en Perú también tienen problemas en este tema petrolero, el mayor campo que tiene este país, que tiene una producción actual de 12.000 barriles día, pues estaba siendo licitada su operación teniendo en cuenta que el contrato actual pues iba a finalizar, que lo tenía Plus Petrol. Ninguno de los 3 preclasificados se presentó, uno de ellos era Pacific Rubiales, entonces quedó desierta esa licitación en este campo peruano que pues ya tiene actualmente un nivel de producción por lo menos importante. Con relación a los Estados Unidos, 2 datos el día de hoy: generación de empleo ADP, 185.000 barriles de petróleo, por debajo de lo esperado por el mercado, aunque pues esa cifra de generación desde el punto de vista estructural sigue siendo muy positiva. Y déficit de balanza comercial en Estados Unidos un poco más abultado de lo esperado, el mercado esperaba 43 billones de déficit y el resultado final fue 43.8. En Europa, el PMI compuesto, es decir, el que ya tiene en cuenta la industria y el sector servicios, ayer veíamos industria positivo, hoy estamos viendo ya el compuesto, superó la lectura o el cálculo preliminar de 53.7. Este indicador lleva desde mediados del año 2013 en terreno expansivo. Recuerden que esos indicadores que están alrededor de los 50, cuando están por debajo de ese nivel es contracción, cuando están por encima es expansión. Y en China y en Japón también pues continuamos recibiendo indicadores
del PMI, en este caso del sector servicios, destacándose en China un avance importante de este indicador de 51.8 a 53.8, es el máximo nivel desde agosto de 2004. Entonces en China tenemos el día de ayer, o el día lunes más bien, un PMI de industria muy negativo, pero el del sector servicios más fuerte, mostrando aparentemente una recomposición, una reestructuración dentro de la economía china. En Japón tuvimos PMI de sector servicios todavía en terreno expansivo, pero un poco más moderado, descendió de 51.2 a 51.8. Y el tema como anecdótico de Asia era que había una expectativa de que el Fondo Monetario Internacional incluyera al yuan dentro de una canasta de referencia que tiene. Esto, en cierta forma, le permitiría al yuan pues, servir como moneda de transacción internacional. Lo que se conoció es que un estudio preliminar del Grupo Técnico del Fondo Monetario Internacional recomendaría no incluirla todavía dentro de esa canasta a partir de septiembre del 2016, es decir, dentro de un año harían una recomposición de esa canasta y lo que está recomendando el equipo técnico es no incluir el yuan todavía. Entonces aquí el gobierno chino está moviendo el tema diplomático básicamente para tratar de presionar y poder incluir su moneda en esta canasta. Con relación pues a las cifras para el día de hoy, como manifestamos, ya en Estados Unidos se publicó el tema de la ADP, que es tal vez el más sensible, con miras ya a la reunión o a la publicación más bien del próximo viernes de la cifra oficial de empleo, y el ISM no manufacturero lo estamos esperando hacia las 9 de la mañana con unas expectativas pues razonablemente positivas, muy superiores todavía a los 55 unidades. En Colombia, como manifestamos, hoy es 7 de la noche, publicación del IPC, en la que el mercado tiene una expectativa actualmente en el 0.10%, como manifestamos nosotros previamente, arrancamos más positivos durante el mes, pero el comportamiento del fenómeno del niño y esa depreciación adicional del peso pues hizo que corrigiéramos la expectativa, algo parecido a lo que está haciendo el mercado. Con relación al mercado accionario, estamos teniendo una dinámica relativamente tranquila en lo que es Europa y Estados Unidos, y simplemente para recordarles, esto ya viene haciendo casi como mantra dentro de las últimas comités, el tema de la inestabilidad del mercado chino. Ayer había subido 3%, hoy cae el 1.6%, entonces digamos aquí esas medidas administrativas no creemos nosotros, como ha sido digamos ya reiterado de nuestra parte, que sean suficientes. Interesante en Europa, un reporte del Societe General, importante incremento en su utilidad, fundamentado por tema de ingresos y no tanto de costos. Y adicionalmente, el banco pues ya tiene una relación entre comillas de solvencia, lo que ellos llaman el Tier 1, de 10.4%, y tiene un objetivo de alcanzar el 11% al cierre del 2016. El banco dice que su repartición de dividendos no sacrificaría esas metas de capitalización. El día de ayer fue publicado ya el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia mostrando los flujos de inversión en las acciones por tipo de inversionista. En lo que destacamos durante el mes de julio del 2015 es que los fondos de pensiones realizaron importantes liquidaciones, cerca de 300.000 millones de pesos, calculados de manera implícita pues por nuestro equipo técnico. Básicamente las liquidaciones se dieron en lo que es Grupo Sura. Grupo Sura lleva en los últimos dos meses liquidaciones cercanas a los 250.000 millones de pesos por parte de los fondos de pensiones, si sumáramos lo que es la acción ordinaria y la preferencial. También han vuelto a vender acciones de Ecopetrol. En esta ocasión, durante el mes de julio, hicieron ventas por 70.000 millones de pesos en Ecopetrol. Todavía no muestra un interés por parte de estos inversionistas institucionales ingresar en este emisor, y de hecho en los últimos 10 meses los fondos de pensiones han hecho liquidaciones de acciones de Ecopetrol cercanos a los 800.000 millones de pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de Ecopetrol. Si bien es cierto, parecería atractivo estos precios, pues todavía los institucionales no están ingresando. Y con relación a lo que les interesó adquirir, no todo fueron ventas, a pesar de que la posición dominante de los fondos de pensiones fue esa. Interesante destacar lo siguiente. Primero, no hicieron ventas de unidades de iColcap, eso es importante, o sea, ya no están haciendo liquidaciones masivas de acciones en el mercado, sino selectivas. Y segundo, hicieron compras por segundo mes consecutivo en Empresa Energía Bogotá. En el mes de julio, las compras de Empresa Energía Bogotá fueron parecidas a las ventas de Ecopetrol, digamos que uno podría hablar de una sustitución de uno hacia el otro, y en los últimos 2 meses la Empresa Energía Bogotá ha recibido flujos por parte de fondos de pensiones cercanos a los 114.000 millones de pesos. Y lo otro es que mantiene esa estrategia de incrementar su exposición al sector cementero a través de Cemex, con compras de 24.000 millones en el mes de julio, que ya pues en los últimos 12 meses llevan adquisiciones cercanas a los 330.000 pesos, mientras que los inversionistas extranjeros se mostraron nuevamente como compradores
durante el mes de julio. Esto es importante, ellos han tenido un mes que compran, un mes que venden, o sea, no han sido como lo que ha querido a veces dar la prensa colombiana, y que los extranjeros están yendo de Colombia. Lo que nosotros hemos identificado más bien es que están relativamente quietos, algunos hacen recomposición de portafolios y otros pues han dejado de ingresar al país. Entonces el mensaje importante, a pesar de esa depreciación del peso colombiano, no hay una salida masiva, por lo menos en lo que respecta al mercado accionario. Pues más adelante veremos en esta semana o en la próxima, cuando el Ministerio de Hacienda publique sus datos, si las tenencias de TES se han visto afectadas. Con relación a el tema de extranjeros en acciones, básicamente lo que ellos compraron fue Grupo Sura, recibiendo todas las ventas que hizo el sector institucional colombiano, entiéndase fondos de pensiones, fue absorbido y más por parte de los fondos de inversión extranjera, con unas compras cercanas a los 290.000 millones durante el mes de julio en Grupo Sura, y si yo sumara los últimos 2 meses, ellos han ya realizado adquisiciones entre la ordinaria y la preferencial equivalente a 420.000 millones de pesos. También adquirieron de manera puntual en el mes de julio acciones de Grupo Argos, 29.000 millones. Sin embargo, aquí pues no llevan una tendencia muy clara de adquisición en este emisor. Hace 3 meses habían hecho liquidaciones por 150.000 millones y en los últimos 2 meses han adquirido 63.000. Es decir, digamos que esto no es una tendencia por parte de los extranjeros de estar haciendo adquisiciones en este emisor. Y de manera interesante realizaron compras en Terpel. Es la primera compra significativa desde cierre del año pasado, cuando ellos eran los compradores únicos de este acción, probablemente pues siguiendo lo que fue la recomposición del Colcap con el ingreso de Terpel en el índice. Y por el otro lado, pues están haciendo o mantienen sus ventas en lo que ha sido Cemex. Los extranjeros habían sido pues los principales tenedores de estos títulos y ya llevan cerca de 12 meses haciendo liquidaciones consecutivas, 500.000 millones de liquidaciones en Cemex, que en su mayoría, como manifestamos, han sido absorbidas por los fondos de pensiones. O sea, ellos han cambiado básicamente portafolio con fondos de pensiones en 2 emisores, mientras que los fondos de pensiones venden Grupo Sura, los extranjeros los compran y los extranjeros venden Cemex y los fondos de pensiones internos los están comprando. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Continúa liderando el volumen de operaciones la acción de Terpel. Cerca de 30.000 millones de pesos fueron negociados en la jornada anterior con tan solo 100 operaciones. La acción continúa operándose sobre ese rango de los 15.400 pesos. El resto de operaciones, pues las acciones tradicionales, Bancolombia, Ecopetrol y Éxito, con montos cercanos a los 10.000 millones de pesos, que es un monto promedio normal para estas acciones. Y en lo que tiene que ver con cantidad de operaciones, pues Ecopetrol continúa con ese número de 300 operaciones diarias, lo que señala de una manera clara que el mercado continúa, o los operadores continúan operando de una manera activa esta especie. El índice entonces continúa sobre ese mismo rango que ya fue visitado en varias oportunidades. Esta es la tercera oportunidad que estamos ahí sobre esa zona de los 1.300 puntos. Les recuerdo el 7 de julio, el 22 de julio y ahora los primeros días de agosto, pues acá vemos ese rango supremamente importante que en el largo plazo debería definirse solamente si se llega a presentar una ruptura arriba en el índice Colcap sobre la zona de los 1.340, 1.350 puntos para poder así desatar, digamos, una sostenida tendencia alcista. Por ahora, pues continuar con la cautela en la parte baja del rango, los niveles de 1.300, la ruptura de 1.300 a la baja supremamente importante, más aún la zona entonces de los 1.290 puntos para el Colcap y para el ETF la zona de los 1.300 puntos, donde por ahora pues esperamos no se presenten mayores volatilidades. La acción que más subió ayer fue Pacific Rubiales. Les recuerdo nuestra recomendación sobre esa especie continúa siendo subponderar. La acción se encuentra operando sobre el precio objetivo promedio de los inversionistas, sobre el rango de los 8.500 a 9.000 pesos, donde el mercado, cerca del 55%, todavía recomienda reducir la exposición en esta especie. Algo bien interesante, continúa, aunque continuaba disminuyendo o se había presentado una disminución importante en el volumen de operaciones de esta especie alrededor de 100, lo que hemos visto durante las últimas 2 jornadas es un leve incremento hacia la zona de los 200, 215 operaciones. Por el lado negativo, pues continúa Bianca. Les recuerdo ese triángulo que habíamos estudiado hace un par de semanas y esa potencial caída, aquí está más la gráfica, y esa potencial caída que teníamos en la acción de Canacol sobre los 5.000 pesos.
Aquí importante destacar que aunque no lo ha roto totalmente, ayer la acción cerró sobre los 5.200, sí es importante monitorear esa parte baja del rango sobre los 5.000 pesos entonces, porque les recuerdo los niveles abajo 4.500 y más abajo aún 3.000 pesos. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Buenos días, en información relevante para emisores tenemos la entrega de resultados por parte de ISA. Aquí destacamos de primero aquí lo positivo, los ingresos operacionales se incrementaron en un 12,8%, en mayor medida que sus costos y gastos operacionales, los cuales se incrementaron un 7,4%, por lo que la empresa muestra un buen desempeño operacional. Al observar la desagregación tanto de costos como de ingresos, observamos que el negocio de transporte de energía presentó un incremento en el ingreso del 8,8%, mientras los costos se incrementaron un 2,4%, siendo este la principal fuente de ingresos de la compañía. Sus márgenes se vieron afectados de forma positiva. En cuanto después observamos las concesiones viales, vemos que los ingresos por concesiones viales se incrementaron un 26,7%, mientras que sus costos se incrementaron un 35,2%. En cuanto al transporte de comunicaciones, sus ingresos se incrementaron un 21,9% y sus costos un 29,5%. De esta forma, aquí observando el estado de resultados, se observa un incremento de la utilidad operacional del 12% y un importante incremento del EBITDA y del margen EBITDA. El EBITDA presentó un incremento del 22,8%, ubicándose en los 663.562 millones de pesos, y el margen EBITDA presentó un incremento aproximado de 5 puntos porcentuales. Es importante mencionar que en el segundo trimestre del 2015 se presentó una disminución de la utilidad neta del 5,3% en frente del mismo periodo del 2014. Esto en vista de que los resultados consolidan el efecto neto de menores ingresos extraordinarios, dado que en el 2014 se registró una recuperación del saldo a favor de lo que es PIS y CONFIS generado por la compra de activos en CETEP realizada en junio del 2009. Al descontar estos efectos puntuales, observamos que la utilidad neta hubiese crecido un 13,2%. Aquí, adicionalmente a estos ingresos, digamos, a estos efectos no recurrentes, tenemos un aspecto negativo, y es que los gastos financieros se incrementaron de manera significativa en un 74,2%, lo que representan un incremento en estos gastos del 226.758 millones de pesos, y esto en el neto. Al observar aquí el estado de resultados, el rubro de otros ingresos y gastos, observamos un incremento en los gastos no operacionales del 32%. Como conclusión, encontramos los resultados de ISA en línea con nuestra expectativa de desempeño neto y destacamos positivamente su desempeño operacional. Recordarles que el día de hoy, después del cierre de mercado, tendremos la entrega de resultados de Ecopetrol. Y esto sería todo por ahora. Aquí los dejo con Agustín. En el mercado de divisas, digamos, amanece un poco calmado. Valorizaciones puntuales en el índice de XY que está tocando la zona de los 98 puntos esta mañana. Recuerdo que ese era nuestro precio objetivo que fue planteado desde hace ya varios meses. Bien importante aquí destacar el dato que va a ser conocido o que se va a dar a conocer ahora a las 9 de la mañana del ISM no manufacturero, que podría empezar a generar volatilidad al mercado internacional. La real apuesta de los operadores continúa siendo entonces posiciones largas en dólar. Esto fue, digamos, aún más impulsado por unas declaraciones del día de ayer de uno de los miembros de la Reserva Federal, que anunció que muy seguramente se iban a incrementar las tasas de interés durante el mes de septiembre. Entonces, digamos que eso ha motivado nuevamente la toma de posiciones largas en dólares. En el euro, pues lo estamos viendo ahí tratando de atacar la parte baja de este canal
que habíamos monitoreado ya en el largo plazo. Les recuerdo la ruptura de ese 1.08 que se podría materializar incluso después de ese dato de las 9 de la mañana. Podría llevarnos entonces allá a buscar los niveles bajos, y les recuerdo nuestro objetivo en el corto plazo continúa siendo la zona de 1.05. Por el lado del peso mexicano, pues había una, para el día de hoy hay una tasa fixe del 16.17%, esto más el 1.5%, que es el límite de volatilidad para la venta de los 200 millones de dólares por parte de Banixco, nos da una tasa cercana al 16.40, lo que podría haber generado digamos, esa presión sobre la zona de los 16.30, donde se ve que los operadores prefieren empezar a tomar utilidades antes de exponerse, digamos, a una masiva venta de dólares por parte del Banco Central. Teniendo eso presente, entonces, el peso mexicano debería estar en ese rango 16.20 a 16.40 máximo para las próximas jornadas. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues ahí lo vemos ya operando sobre niveles de 2.935. Les recuerdo el precio objetivo que tenemos, el primario era de 2.950. De hecho, esta mañana, teniendo presente la baja volatilidad que había mencionado en todas las divisas del mundo, es el peso colombiano la moneda más devaluada del mundo durante esta jornada, una caída del 1%, frente al resto de monedas que, digamos, tienen variaciones cercanas al más o menos 0.30, 0.40%, como les mencioné, muy a la expectativa de ese ISM no manufacturero. Entonces, por ahora la divisa debería estar ahí operando sobre este rango, con la clara tendencia alcista en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, donde más para los que operan mercado intradiario, digamos que esas zonas cercanas a los 2.920, la visita de los 2.920, interesantes para probar posiciones posiciones largas sobre 2.920, 2.925, con stop en la ruptura de este nivel. Objetivo claro, 2.940 primero y después 2.950, y muy atentos al dato de las 9 de la mañana. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues les recuerdo, el día de hoy va a ser publicado el dato de variación de inventarios en Estados Unidos, el cual la semana anterior arrojó un dato, digamos, que sorprendió al mercado sobre esos 4 millones de barriles negativos. Entonces, digamos que hoy el mercado espera un dato de variación negativa cercana al 1.600.000 barriles, y eso ha motivado un poco la variación positiva que vemos en el crudo, que está subiendo 0.48%. Sin embargo, pues hay que tener presente esas amenazas que existen aún por parte de Irán en lo que tiene que ver con el aumento de su producción alrededor de 500 barriles diarios a partir de las próximas semanas, y un nuevo anuncio por parte de Libia, donde también estaría preparado para aumentar su oferta, todo esto tratando de buscar obviamente la cuota o mantener su cuota de producción dentro de el grupo de la OPEP. El mercado entonces espera esa variación negativa de 1.630.000 barriles en petróleo, y una variación también negativa en los inventarios de gasolina en Estados Unidos. Importante aquí destacar en la gráfica, que lo hemos venido observando durante las últimas semanas, el incremento o el leve incremento de la demanda total, que ha venido siendo constante durante las últimas 4 semanas. También el mercado espera entonces una variación negativa en el centro de entrega para los contratos de petróleo en Nueva York, que es Cushing, Oklahoma, donde se espera una variación negativa de 200.000 barriles de crudo. Eso nos hace pensar, recuerdo, nuestra expectativa es los puntos negros, la expectativa del mercado son los puntos naranjas, y los datos reales han sido los puntos verdes. Aquí vemos de una manera clara como las últimas semanas, digamos, nuestros datos han estado más en línea con los datos reales, y aquí lo que esperamos para esta semana es una variación un poco más negativa de lo que espera el mercado, entre -2 a -3 millones de barriles. Eso le daría un leve impacto en el mercado intradiario positivo al precio del crudo. Digamos que ahí lo podríamos ver aún respetando el nivel de 45. Por el resto de la semana, entonces, no esperamos variaciones sustanciales.
pero bien importante monitorear esa zona de $45 el barril, donde ya hay varias opciones de venta, donde se han comprado opciones de venta, se podrían generar stops, digamos, importantes que podrían llevar el precio del crudo si fuera a ser visitado sobre la zona de los $43 el barril. Eso es todo por ahora. Los dejo con Daniel. Feliz día para todos. Bueno, en el frente de renta fija hemos tenido pues una jornada un poco mixta en los mercados. Uno está observando Europa con un mapa rojo, Estados Unidos verde, buena evolución, y en Asia también un poco mixto, Japón deteriorándose algo. Lo importante acá fueron las declaraciones del día de ayer del gobernador de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, que tiene actualmente no solamente voz, sino voto en el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, y él manifestó abiertamente que estaría ya apoyando la idea de incrementar la tasa en septiembre, a menos que se produzca un deterioro muy fuerte de la economía de los Estados Unidos de aquí hasta esa fecha, ya mostrando oficialmente cuál va a ser su votación. Las apuestas del mercado continúan siendo que pues el incremento puede ser este año, y las de septiembre pues están cerca del 50%, y con este tipo de declaraciones se pueden reforzar. En Colombia, tres temas interesantes. El primero de ellos, recordarles que hemos ajustado nuestra previsión de inflación para el mes de julio del 0.01 al 0.11. Esto dejaría la inflación relativamente estable en los niveles actuales. El segundo punto, lo que habíamos descrito ayer de los movimientos al alza de la parte corta y que se podían empezar a trasladar a la parte larga, en términos o midiéndolo con relación a la evolución de las últimas 2 semanas. Efectivamente, pues ya hoy lo estamos observando. La curva azul, que es la reciente, frente a la roja, muestra incrementos en todos los tramos, y de hecho el día de ayer lo que hubo un incremento cercano a 15 puntos básicos en toda la curva. Eso fue un desplazamiento paralelo frente a lo que habíamos tenido el día de ayer. Y lo tercero, el día de ayer pues ya el ministro de Hacienda oficializó también que el gobierno esperaba una meta o un objetivo de inflación para este año equivalente al 4.3%, también pues por encima del objetivo máximo de largo plazo del Banco de la República. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, vemos como el día empieza operando al 7.27, los test de 10 años, muy cerca ya de nuestro primer objetivo del 7.30. Esto se ha visto por varias razones. La primera, la subida en que han tenido los bonos del Tesoro americano de 10 años, después de haber tocado la media móvil 200 del 2.14, están negociando al 2.26. Debido al riesgo de subida de tasas en septiembre, lo cual también ha impulsado a los bonos mexicanos de 10 años a operar cercanos al 6.10. Y lo otro, el dato de inflación que va a salir hoy en Colombia. Recordemos que cualquier dato que salga por encima de 0.10, 0.15 va a poner a los inversionistas y a los agentes de mercado a pensar en una subida de tasas por medio del Banco República, de lo que han hablado el gerente el lunes y la junta como tal el viernes de la semana pasada. Recuerden que hubo ya codirectores que están pensando en subir la tasa de intervención que está en el 4.5. Por eso mantenemos nuestro sesgo alcista en tasas de test. Creemos que después del dato de inflación, si no sale ninguna sorpresa positiva por debajo, que sea un dato negativo, sino que salga un dato por encima de 0.10, vamos a ver muy fácilmente el 7.30, y una ruptura de esta zona nos llevaría a niveles de 7.38, 7.5. Por eso seguimos recomendando niveles de venta cortos cercanos al 7.20, 7.18, y todavía no tomar posiciones largas. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.